Toman asiento, hermanos. Hermanos, ahí habíamos estado hablando, bueno, como es costumbre que hacemos aplicado de una casita que ese que no parece tan casita, y habíamos hablado sobre la gloria de Dios, ¿verdad? A Dios y nos dio la gracia, sobre la escritura, sobre la fe. Y voy a hacer una pregunta que el pastor nos dice: ¿qué sola falta? Y el pastor me contestó: faltaba solo Cristo, ¿verdad? Solo Cristo. Bueno, el pastor nos apoyó un poquito. Entonces, el tema de esta noche se va a titular Solo Cristo, ¿no, hermanos? Solo Cristo. Amén, hermanos. Y bueno, para empezar, no puedo dejar de mencionar siempre, y ya habíamos estado aprendiendo, no puedo evitar pues checar un poquito al romanismo, no sé si un poquito, un poco bastante, al romanismo, pues, como conocemos hoy en día, al catolicismo romano, y habíamos aprendido algo. Esto va a ser a modo de introducción. Habíamos aprendido algo sobre el romanismo cuando se debía predicar la anterior vez. Hablé un poco sobre lo que ellos creían, ¿no? Y habíamos hablado que ellos creían en Cristo, ¿verdad? Cristo. Y de alguna manera, ahí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Hasta ahí creo que estamos correctos. Yo ya la semana pasada había hablado sobre un poco de esto. Creo que hasta ahí estamos correctos. ¿Cuándo viene el problema? Cuando lamentamos esto. Creo que hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Hemos aprendido esto, aunque la semana pasada ya había hablado sobre esto, sobre las obras, y yo hablaba sobre tus buenas obras, que Dios examina tus buenas obras y al final de tus días Él decide, ¿no? Por tu fe en Cristo y tus obras. Y de alguna manera podemos decir que esto está disfrazado de ¿qué? ¿De un qué? Yo hablé sobre esto. De un Cristo. Esto sería como mandarle y hacerle dos Cristos. Este es un Cristo más. Las obras. ¿Sí? Cuando ellos hablan de obras que tienen que hacer buenas cosas para poder pues acceder al cielo, estamos dando contribución a lo que sería a nuestra salvación. Y cuando el Evangelio y la palabra de Dios no enseña eso, hermanos, ellos hablan sobre una intercesión. Y la intercesión es que Cristo, hasta ahí estamos de acuerdo, los santos, como podemos ver, la Virgen María, ¿quién más está? San Martín de Porres, un montón de santos que ellos agregan, ¿no? Que es la Virgen María. Yo creo que es muy, por así decirlo, para nosotros los protestantes, es que ellos agregan a los seres queridos también. De alguna manera, los seres queridos, o sea, las personas que ya fallecieron, pues interceden con nosotros como el Padre. No sé si ustedes han escuchado y hablan diciendo: sí, mi mamita me está cuidando del cielo. ¿Han escuchado por ahí? Creo que sí han escuchado, ¿verdad? Mucho se habla de eso. ¿Y de dónde viene esa creencia? Pues ya vemos de dónde viene, de dónde parte, de dónde es la fuente. Entonces, en pocas palabras, lo que estaba hablando pues la iglesia, y se cree hasta ahora, es el que se puede contribuir a nuestra salvación con tus obras y con los sacramentos por la iglesia. Y es más, eso es lo que se cree hoy en día y se creyó hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué nos enseña la Biblia? ¿Sí? Hoy día vamos a hablar, como puse en el título, Solo Cristo. ¿Sí? La semana pasada yo hablé sobre sola fe. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir en esta noche que creemos en Cristo, ¿verdad? Porque les hablé que la fe se sostiene, agarra a Cristo, ¿verdad? ¿Cierto? Nosotros podemos decir en esta noche que creemos en Cristo.
Pero ¿qué tal si yo le suelto esta frase que dice, a ver si la escuchan y la tratan de decir si está bien o está mal? Y escuché por ahí a una persona decirla y me pareció algo súper importante también decirlo aquí, porque muchas veces he escuchado a hermanos que la dicen y dicen: yo sé que Dios me va a salvar porque yo creo en Él. Justamente el día de hoy estamos hablando de creer en Cristo. Y la frase dice: yo sé que Dios me va a salvar porque yo creo en Él. ¿Será eso correcto? Lo voy a escribir aquí. Yo sé que Dios porque yo creo en Él. ¿Será eso correcto? Porque ¿dónde está la hermana que ha participado? ¿Dónde está la falla aquí? El día de hoy el tema justamente es de solo Cristo. No solamente es creer. La falla está en yo creo. ¿Cómo? Yo creo. Yo creo en Él. ¿Sí? Recordemos que como lo vuelvo a repetir, este tema es de solo Cristo. Nosotros realmente podemos creer en Cristo. Las Escrituras hablan claramente, ¿no? Dicen que tenemos que creer en Cristo, tenemos que creer en Él. Pero tenemos que darnos cuenta de algo, hermanos. Y tenemos que tener cuidado cuando sucede esto en nuestras vidas o creemos que esto es así. A esto yo le llamo fe en la fe. Estamos viendo que la fe en la fe, tenemos fe en la fe y eso nos va a salvar, pero estamos mal. ¿Por qué? Qué bueno sonaría si esto se dijera así. Yo sé que Dios me va a salvar porque su gracia me alcanzó. Esto sonaría diferente. Y si vamos en las Escrituras, ¿qué dice en Efesios 2, 8 al 9? Es un texto muy conocido. Yo sé que se le repite todas las semanas, pero creo que es importante siempre repetirlo para que se nos quede aquí. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado tantas veces, pero realmente no estamos entendiendo lo que dice. Decimos, sí lo creo, sí, yo creo que por gracia soy salvo, pero después pensamos y creemos que por hacer algo estamos ganando nuestra salvación. Si un hermano lo lee en voz alta. Yo lo voy a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, hermanos. O sea, no tenemos nada que ofrecer a nuestro Señor, sino que Él nos eligió sin ningún mérito en nosotros, sin nada merecido. Él nos escogió, dice su palabra. Entonces, nosotros no nos podemos escoger a Él y no podemos creer en solo Cristo por nuestras propias fuerzas. Busquemos Juan 6:44, si no me creen, acá lo dice. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí. Nadie puede llegar a Cristo. Si en algún momento de tu vida tú has creído que por hacer algo, alguna vez
creo que hemos escuchado que dicen, la salvación es personal. Tenemos que hacer algo porque la salvación es personal, hermanos. La salvación es personal, entonces hay que hacer campaña porque la salvación es personal. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Entonces tenemos que darnos cuenta que no podemos llegar a Él a menos que el Padre no nos revele a su Hijo, que es solo Cristo. Amén, hermanos. Entonces, la fe, y de alguna forma gráfica, es la mano que agarra, perdón, mi dibujo no es tan bonito, no tengo un dibujo tan bonito, no soy dibujante, es la mano que agarra a solo Cristo, como ya habíamos aprendido la semana pasada, en solo la fe. Amén, hermanos. Es la mano que agarra. Y con esta premisa, esta noche, y terminando mi introducción, al saber que podemos solo conocer a Cristo si el Padre nos envía, podemos ver tal vez esta prédica o esta enseñanza con ojos humildes, ¿no, hermanos? No con ojos de soberbia, sino sabiendo que no depende de nosotros, sino de nuestro Señor, quien nos imparte su gracia, ¿no, hermanos? Y ahora sí, entrando a la parte que es solo Cristo, vamos a buscar Juan 14, 6. Y si un hermano, a ver si lo puede leer. Amén. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que comprender qué es lo que estaba pasando y contextualizar un poco de lo que estaba pasando en ese momento. Tenemos que darnos cuenta que esto está sucediendo horas antes de lo que Jesús iba a ser crucificado. No había, solo faltaban horas para que Jesús sea crucificado, y Jesús estaba haciendo algo muy importante. Él se estaba revelando a sus discípulos. Él estaba revelando su esencia. ¿No, hermanos? Jesús era un gran maestro. Él se revelaba como a los apóstoles y los obligaba de alguna manera a que ellos se hagan preguntas. No sé si ustedes se dan cuenta. ¿Se han dado cuenta que Jesús dice algo para que ellos al propósito no comprendan y le hagan preguntas? ¿Se han dado cuenta de eso? En Juan vemos cómo Dios se revela. Vamos a buscar y darnos cuenta de cómo es que Jesús incentiva a los discípulos a que ellos solo se pregunten. En Juan 13:33, que está un poquito más atrás, Juan 13:33, y a ver si un hermano lo lee. Aún estaré con vosotros un poco, me usaréis, pero como dicen los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué dice? Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces está diciendo Jesús, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Quién cree que la hace? ¿Quién es el atrevido de todos los discípulos? ¿El más atrevido? Pedro. Vamos a 13:36, a ver si un hermano me lee. ¿Y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Bueno, sí creo que se están dando cuenta que Jesús está tratándolos, o sea, está impulsando en ellos esas incógnitas para que Él mismo las pueda responder. ¿Se
dando cuenta, ¿verdad? ¿Y qué cosa dice Jesús en Juan 14:4, volteando la hojita nada más? ¿Qué dice? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Saben a dónde voy? Total, ¿no saben o no saben? ¿Qué está pasando ahí? Primero dice, yo voy donde no pueden ir ustedes. Después dice, ¿a dónde vas? Le dice Pedro. Y después dice, ¿saben a dónde voy? ¿Qué es lo que Jesús estaba intentando hacer en ese momento? Él se estaba revelando ante ellos quién Él era. Y viene una pregunta más que está en Juan 14:5, más abajito. Que le pregunta Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Jesús estaba como un gran maestro, como alguien que es muy, pues demasiado inteligente, que su inteligencia no podemos nosotros comprenderla, como alguien que motivaba a los discípulos y se estaba revelando quién era Él. ¿Sí? Jesús responde en el 14:6 y dice, y es lo que estamos hablando en esta noche, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que darnos cuenta de algo muy importante cuando Jesús se revelaba. Cuando Jesús se revelaba, Él hablaba de Él mismo. No hablaba de las cosas que Él hacía. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que Él se revelaba ante alguien, Él no hablaba de las cosas que hacía, sino Él hablaba de Él. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Él para revelarse no necesitaba mostrar, ¿no? ¿Qué cosa yo he hecho esto? Mira, cree en mí. Decía, yo he sanado de enfermo, cree en mí, no decía. Y muchas veces nosotros predicamos ese evangelio. Ese evangelio que dice, ven a la iglesia, hermano. Ven a la iglesia y el Señor te va a curar. El Señor te va a sanar. El Señor te va a dar esa economía. El Señor te va a cambiar tu familia. Como escuché por ahí, ¿no? Empaquetamos en una bolsita de caramelo el evangelio. ¿Y qué cosa es lo que enseñaba el evangelio? Él mismo. Él era el que tenía que seguir. Él era de quien botaba ese manantial, brotaba el manantial de vida. Él mismo era. Él se identificaba por Él mismo. Él no se identificaba por las cosas que Él hacía. No se identificaba porque Él sanaba o porque Él daba abundancia, no, hermanos. Y tenemos que dejar de predicar ese evangelio tal vez cuando vamos a hablarle a alguien. Desaprendamos eso, porque eso no fue lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó de Él mismo. Amén, hermanos. Tenemos que darnos cuenta también que los fariseos de Jesús tenían opiniones equivocadas, opiniones erradas acerca de quién era Cristo. Los discípulos también tenían lo mismo. ¿Sí? Los discípulos tampoco sabían quién era Jesús, por eso es que Jesús se les estaba revelando constantemente, se les revelaba, aunque ellos no comprendían, y más adelante estoy seguro que ellos lo entendieron. Él se los revelaba, pero no se les revelaba con algo que él hacía, sino se les revelaba por quién era Él. ¿Qué es lo que predicaban? Lo que predicaba Pablo, lo que predicó Esteban, lo que predicaron todos los maestros y discípulos de Jesús. Era de Cristo nada más, solo Cristo. Amén, hermanos. En el Evangelio de Juan podemos ver cómo Dios se revela. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. En el 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En el 10:9, yo soy la puerta.
En el 10:11, yo soy el buen pastor. En el 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En el 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. En 15:5, yo soy la vid verdadera. Yo le pregunto en esta noche, ¿necesitamos algo más que eso? No necesitamos nada más. Cuando Él se manifestaba de alguna manera como esto yo soy, Él estaba queriendo abarcarnos completamente y decirnos que con Él era suficiente. Jesús decía lo que Él era y no lo que los demás pues decían lo que Él era, ¿no? Los fariseos pues basaban sus argumentos sobre la Torá. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, tal vez ellos no tenían pues esta revelación que tenemos ahora nosotros, que es las Escrituras, ¿verdad? Ellos tenían la Torá. Entonces, si una persona o un fariseo pues dominaba la Torá mucho más que otros, pues tenía pues mayor autoridad sobre ellos. Pero hay algo que pasaba con los fariseos cuando Jesús llegó y dijo: ¿habéis seguido lo que se dijo? Jesús decía: pero yo os digo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Se estaba poniendo por encima de lo que ellos conocían como la Torá. Entonces, esto les volvía loco a los fariseos. Ellos decían: pero ¿cómo es posible? Este hombre lo conocían, ¿no? Pensaban que era hijo de fornicación. ¿Cómo este hombre puede, pues, tener más autoridad sobre la Torá? Y ellos no lo podían, pues, aceptar, ¿no? Cuando él decía: yo os digo, él estaba diciendo: yo tengo más autoridad que lo que habían oído antes. Los fariseos hablaban acerca de la esencia de quién era pues la Torá, pero Jesús hablaba de quién era Él mismo. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 19, del 16 al 21. Mateo 16 al 21. Yo lo voy a leer, hermanos. Entonces vino uno y le dijo: esta parte del libro es bien conocida, habla sobre el joven rico. Para contextualizar, pues lo estamos leyendo desde el inicio. Pues estamos leyendo desde el inicio, pero para que comprendan un poco todo, hermanos. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo una mentira. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estaba mintiendo, que nadie puede guardar. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y dice la clave: ve y sigue. Cuando Jesús le dice: ven y sígueme, no dice que sigan a otra cosa más que Él. No sigas lo que te enseñó los fariseos, la Torá. No, ven, tú sígueme a mí, sígueme. Cuando vemos en todos los yo sois, en los 7 yo soy que habla Juan, ¿no? Vemos un artículo que Dios usa, ¿no? Bueno, 2 artículos en sí, que es él y la. Dice: yo soy él, yo soy la.
yo soy la. Cuando Él usa estos artículos para pues manifestarse en la palabra de Dios, estos artículos son exclusivos, porque cuando Él nombra Él y la, descarta todo lo demás. Y no hay nada más. Yo soy el pan de vida. Yo soy, dice, las luces del mundo. Yo soy la luz del mundo. O dice, yo soy una luz. No dice, yo soy una puerta. No dice, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. No dice, yo soy uno de los pastores. No dice, yo soy el buen pastor. Y estos artículos son exclusivos solamente para Dios, porque Él es solamente exclusivo. En la tarde pues escuché uno de los videos que mandan los pastores, que mandó el pastor Javier, y decía, no, cualquier evangelio que te hable de otra cosa, por más bonito que te pueda parecer, que no te habla de Cristo, es una enseñanza de Satanás. Es un evangelio de demonios, decía. Qué fuerte puede sonar eso, pero realmente esto es así. Cuando en esa sociedad Jesús dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo se vuelve hostil. Cuando dijo, yo soy el pan de vida, ¿qué pasó con la gente? Se nadie no quiso. Pero cuando Él hacía la alimentación de los 5,000 con los panes, ¿qué pasaba? Todos se quedaban. Pero cuando decían, yo soy el pan de vida, todos se iban. Inclusive sus discípulos. Señor, la gente se nos va. Hermanos, cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, después de haber pecado, cuando Adán estaba pues en el huerto del Edén, Dios estaba con él. Pero cuando él pecó, pues, y Dios lo retira del Edén, pone, dice, ángeles que protejan el Edén, Dios lo destituye de su gloria, ¿verdad? Por haber pecado. Y de alguna manera, pues, el diablo hizo algo para creer el hombre que puede estar bien con Dios. Yo hice un grafiquito para ver si ustedes pueden ver más o menos cómo el diablo pues engañaba desde aquel entonces. Este es un camino que se divide en tres. Aquí hay un letrerito que dice, una fichita, hacia Dios. Y acá podemos poner moralidad. Vamos a poner esfuerzo. Tu opinión. No sé si se ha podido entender, y muchas veces nosotros tomamos los caminos. Algunos toman el camino de la moralidad porque todo lleva a Dios. Tu opinión puede llevar a Dios, tu esfuerzo te lleva a Dios, pero en Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Muchas veces dividimos nuestros caminos en estas cosas y pensamos que hacer una de estas cosas pues nos llevan a Dios, pero ninguno nos puede llevar a Él. Ninguno, porque Él es el camino, dice. ¿Cómo yo te puedo llevar a un lugar? Por ejemplo, si yo he estado hagamos un ejemplo, Dios es cierto. Yo he estado no sé, en Estados Unidos y yo manejo un carro. ¿Cómo te puedo llevar a Estados Unidos? Porque yo conozco el camino, ¿verdad? Yo no te puedo llevar si yo no conozco el camino. ¿Y quién es el único que conoce el camino? El que ha estado en ese lugar, ¿verdad? Entonces vamos a buscar que dice Juan 3:13.
Juan 3:13, a ver si mi hermano. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es el único que nos puede llevar allí? ¿Quién estuvo allí? Nadie más nos puede llevar allí. ¿Quién es el que viene del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos lleva ahí? Nuestro Señor Jesucristo. No tus obras, no las cosas que haces, no tu moralidad, no tu opinión, no tu mayor esfuerzo, no. Muchas veces las religiones te dicen, cumple esto, cumple lo otro, pero Jesucristo dice en su palabra, no, yo sé cómo llegar, porque yo estuve allí. En el Antiguo Testamento, hermanos, pasa algo muy interesante. A ver, hermanos, dije como que los autores del Antiguo Testamento no tenían esta revelación que tenemos ahora, ¿no? Que es el Nuevo y toda la Biblia comentaba, pero ellos entendían mucho más que nosotros. Vamos a buscar Salmos 27:11. Salmos 27:11. Y yo lo voy a leer, hermanos. Salmos 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Salmos 27:11. ¿Cómo es que el salmista comprendía que no podía, por sus propias fuerzas, ir por ese camino? Jesucristo es el camino, hermanos. Él te llevará, te va a tomar de la mano. No es que tú vas a ir y lo vas a tomar a Él, no, Él te va a tomar de la mano. Te va a dar fe, porque la fe es don de Dios. Él no te va a dejar ni desamparar. Él es la garantía de que tú llegarás. Porque si fuera nosotros, fuéramos la garantía, no llegábamos, hermano. No llegamos ni al techo. Amén. Entonces, como ya hemos estado hablando de las 5 solas, quería enseñarles un poco cómo solo Cristo se centra en todas las solas, hermanos. Y esta parte lo puse centrados en Cristo. Sola fe. Sola fe explica que la salvación es por la fe. ¿Pero por la fe en quién? En Jesucristo. Fe en Jesucristo. Ahí podemos ver solo Cristo. Después tenemos la sola gracia. Que explica que es a través de la gracia sola en Dios que podemos ser salvos, y Jesús es en quien hallamos su gracia. Él es la personificación, Jesús, la personificación de la gracia. ¿Se están dando cuenta que todas las solas apuntan a alguien? A Cristo, ¿verdad? Después tenemos la sola escritura. La sola escritura explica que la Biblia es la mayor autoridad, ¿no? Creo que fue la primera sola de la cual yo hablé. La escritura es la revelación de quién es Dios en Jesús y cuál es su plan de redención. De inicio a fin, el reino de Dios
en Jesús. Amén, hermanos. La Sagrada Escritura revela a Jesucristo. Después tenemos solo la gloria de Dios. Y eso también nos apunta a Jesucristo. ¿De qué forma? Que todo lo que Dios hace, principalmente, es para su propia gloria, que la vemos revelada en su Hijo. Todos estos de acá apuntan a solamente uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es el Evangelio que se debe predicar, es el Evangelio que se debe enseñar. Todas estas obras están centradas, como pueden ver, en Cristo. Muchas veces, hermanos, tenemos, hasta a veces yo, al momento de hablar a un hermano, bueno, no hermano, tal vez una persona que no conoce a Dios, le hablamos con dándole estos caminos. Por ejemplo, uno de estos es esto, la moralidad. La moralidad. O damos nuestra opinión, ¿no?, de cómo él podría solucionar su vida. Y estamos haciendo el trabajo de quién, estamos haciendo el trabajo del diablo. No estamos sirviendo a nuestro Dios, porque no estamos predicando de solo Cristo, estamos predicando otro camino. La Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hace poco estaba por ahí en TikTok y vi un video de un sacerdote católico que decía que vamos a buscar 1 Timoteo 2:5 para poder comprender lo que quiero decir. 1 Timoteo 2:5, y lo vamos a leer. Dice, a ver si lo tienen, para que puedan comprender lo que les quiero explicar. Y esto que me causó un poquito de gracia también cuando lo Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Saben lo que decía esta persona muy católica, este sacerdote? Decía que la palabra mediador no es la palabra intercesor. Y yo, me pareció un poco extraño. Pues agarré mi diccionario y busqué qué significaba mediador. Y entre sus sinónimos, ustedes en internet pueden buscar lo que significa lo mismo, intercesor. Entonces, ¿ellos qué hacen? La Iglesia Católica, ¿qué hacen? Confunde diciendo esto, no, entonces mediador no. Una cosa es interceder y otra cosa es un mediador. Entonces, ¿cómo se dice? María intercede, ¿no? María intercede, los santos interceden. Entonces, de esa manera ellos agregan algo más que a Cristo. Agregan a la Virgen María, agregan a sus seres queridos, y así agregan a un montón de cosas más, a sus sacramentos. Y así igualmente muchas veces lo hacemos nosotros. Muchas veces le agregamos a nuestro evangelio una empaquetadura. Le metemos algo bonito para que la gente se enganche y venga, cuando la palabra de Dios nos enseña que la esencia es solo Cristo, que Él es el camino, que Él es el pan, que Él es la puerta, que Él es la luz verdadera, que Él es la vid verdadera.
Seamos humildes, hermanos, y aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón. Pedamos perdón si es que de alguna vez tal vez hemos fallado en eso. Yo lo confieso, yo también he fallado en solamente darle la gloria a Dios. Es Cristo quien salva, nada de lo que nosotros tal vez podamos hacer nos va a salvar. Solo Cristo, hermanos. Y como último voy a leer lo que ya habíamos leído, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en mención y rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, hermanos. Él es el único mediador. No hay otra cosa más que nosotros podamos agregar o hacer para poder acercarnos a Él. Amén, hermanos. Solamente Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.